Esa estructura coplanar tenía la característica de que tanto la barra como el cable estaban contenidos en un único plano. La estructura que se presenta para este práctico número 4, se conoce como estructura espacial. ¿Por qué se llama estructura espacial? ¿Alguien se acuerda o no? Porque no podía contener los elementos resistentes en un solo plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Básicamente porque esto está, el cable que antes estaba centrado está separado entre dos puntos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, ¿cómo se resuelve la estructura espacial? Y está acá el procedimiento, ¿sí? ¿Cómo se resolvía la estructura espacial? Como la coplanar. Entonces, ¿qué hacía? Identificaba puntos de descarga, pim, pim, pim. Hacía delimitación de las áreas, calculaba la carga inicial, calculaba la descarga P, ¿sí? Hacía el esquema estático, resolvía el equilibrio en el punto para tener la fuerza de tracción y de compresión según corresponde en cada elemento. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Bien? Y conseguía que en el elemento C, bueno, en el elemento BH, así se llama, había una carga de 500 kilos de compresión. Y en el elemento TAB hay una carga de 525 kilos de tracción. Bueno, ¿qué significaba y qué implicaba eso? Que en el elemento centrado, porque yo en ningún momento hice referencia a esto y a esto, hay una fuerza de 525. ¿Me siguen con eso? ¿Qué tenía que hacer ahora? A esa fuerza de 525 tenía que distribuirla barra descomponerla en las verdaderas direcciones del cable B y del cable A, ¿sí? Eso de distribuir barra descomponer los 525 significaba dividir en dos. No. Nunca jamás en la vida, ¿sí? No estoy diciendo nunca que esta fuerza 525 la divide en dos y es la mitad para cada cable. No. Se descompone barra se distribuyen los 525 en la verdadera dirección de A y de B. Y luego veníamos viendo que esto de acá, verdadera dirección, es prácticamente lo mismo que decir verdadera magnitud. ¿Esto era la verdadera magnitud del cable B, por ejemplo? No, porque yo tenía acá, hace una proyección, y esto, yo estoy diciendo que acá valía 2,2. ¿Bien? Luego, en la vista de frente, lo que yo tengo básicamente es esta recta. ¿Qué es esto de acá? Que mide 2,3. Si yo mido en la vista de frente 2,3, ¿es la verdadera magnitud del cable B? No. Tampoco. Entonces, para poder hacer esa descomposición de la fuerza centrada entre A y B, tengo que encontrar la verdadera magnitud de A y de B. Voy a preguntar, chicos, ¿para qué quiero encontrar la verdadera magnitud de A y de B? Para saber cuánto mide. Para poder descomponer, ¿quién? La fuerza centrada, perfecto, los 525, en la verdadera dirección de A y la verdadera dirección de B. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, ¿cómo se obtenía una verdadera magnitud? ¿Se acuerdan que había que hacer un cambio de plano en un montón de historias? Sí. Bueno, tengo muy buenas noticias porque no vamos a usar ese procedimiento. Qué lindo, ¿no? Imaginemos, chicos, que esa estructura está algo así. Creo que desde acá me conviene explicarlo, para que lo vean todos. A ver. No, así, sí, así está. Lo vamos a poner así. Yo tengo un cable por acá y tengo un cable por ahí. ¿Todos me siguen con ese gráfico o no? ¿Ven? Por eso lo explico desde acá porque es más fácil. Ahí. Tengo un cable acá y un cable acá y la estructura está así. ¿Me siguen con eso? ¿Ven? ¿Qué pasa, chicos? O sea, ¿por qué? Porque el cable, los dos cables sí los puedo contener en un solo plano. En un plano tal cual como esto. Porque todos estamos de acuerdo que está así la estructura, ¿cierto? Es cierto que la barra después viene desde acá abajo, así horizontal, y bueno, y ahí estarían los cables y la barra. Pero los dos cables sí los puedo contener en un solo plano. Chicos, ¿qué pasa si yo giro esto? Ahí ustedes están viendo la verdadera forma y magnitud del cable. Sí. Ahí sí, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se hace ese efecto de agarrar este plano y simplemente girarlo? Muy sencillo, gente. Si observo, bueno, este es el punto medio. Esta distancia, así, acá, en esto que es como una maqueta, ¿es la distancia real que tiene la distribución del cable o no? No. ¿Esto de acá es la distancia real o no? No. ¿Sí o no? No, así no. ¿Cómo que así no? Ojo, no estoy hablando de esto.
Estoy hablando de esta medida. Sí, sí, ¿Esta medida es la distancia real que existe desde acá hasta acá o no? sí. Y si lo proyecto en el piso, ¿es la distancia real o no? Sí. Si todos estamos de acuerdo o no. Voy al gráfico de allá. ¿Sí? Voy acá. Yo estaba diciendo, si esto es la distancia real que hay entre el cable y su distribución, eso sí, ¿cierto? Sí. Y si lo llevo a la planta, esto es la distancia real que hay. O sea que esto de acá es la distancia real desde el cable centrado al cable dividido. Sí, esto es la distancia real. ¿Qué puedo hacer con eso? Muy sencillo, chicos. Vamos directamente a buscar una escuadra. Yo sí tengo la distancia real, pero no es una distancia real del cable. ¿Qué distancia real es esta? La que existe entre quién y quién. Entre el cable centrado, que es un cable ficticio, y el cable dividido. ¿Sí? Esto sí es distancia real. Yo lo que voy a hacer es llevar esta distancia al extremo dividido. Les muestro cómo. Hago una recta acá, una recta perpendicular. La medida del principio no la sé. Hago simplemente una recta. ¿Qué ángulo tengo que tener acá, chicos? 90. ¿Sí? Y ahora voy a llevar esta distancia para un lado. ¿Tac? Y esta distancia, bueno, si acá tengo el otro cable, esta distancia la llevo para el otro lado. Y así lo que logré es ese giro que les proponía hace un segundo. Si yo tenía así la estructura, lo propongo al giro y aquí puedo ver la verdadera magnitud, verdadera dirección de los cables. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, lo hagamos acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hacía? Ahora sí ya esto en su hoja, en su papel. ¿Cómo se hacía para obtener la verdadera magnitud barra dirección del tensor A y del tensor B? ¿Qué tenían que hacer? Una línea perpendicular. Primero hago una línea perpendicular, ¿cierto? Sí. Significa que la recta tiene que estar sí o sí a 90 grados. Hago una recta a 90 grados. ¿Con qué longitud? Bueno, no sé. Una línea simplemente. ¿Estamos bien de acuerdo con eso? Y ahora, tengo que poner una medida por un lado, una medida para el otro. ¿De dónde sacaba esa medida? De la planta, ¿sí? En ese caso, esta medida, ¿cuánto vale según enunciado? Tienen que mirar el enunciado simplemente, chicos. Está en el grupo, el enunciado TP número 4, ¿sí? Decía, ¿cuánto dice el enunciado, chicos? Díganme cuánto dice el enunciado, para que yo me dé cuenta que sí están mirando el enunciado. No, no dice 4 ahí. ¿Cuánto dice acá? Dice así, ¿cierto? Sí. Dice L sobre 2. Parece un 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿cuánto valía L? 4. 4. ¿Cuánto vale L dividido 2? 2. 2. O sea que si todo esto vale 2, ¿cuánto vale del punto medio al extremo? 1, ¿sí? O sea que acá voy a hacer uno para un lado, uno para el otro. Va a ser hasta aquí y va a ser hasta ahí. Y una vez que tengo esos dos puntos, voy a unir al extremo que no está dividido. Simplemente trabajo de esa manera. Voy acá, pim, pam, pera. Esto va a ser el TA. Bueno, el tensor A sería, no es la fuerza en sí, sino es el tensor. Y ahora voy a hacer acá el tensor B. ¿Me siguieron con eso o no? Ahora sí, con estas verdaderas direcciones de A y de B, voy a descomponer la fuerza centrada T. ¿Sí? ¿Cómo voy a descomponer? Simplemente pasando paralelas por los extremos. ¿Me escucharon con eso o no? ¿Sí? Chicos, voy. ¿Cómo hago para descomponer ahora estos 525? Con la verdadera dirección de A y de B, descompongo el T. ¿Y eso cómo se hacía? Pasando paralela de A y de B por los extremos de T. ¿Listo con eso? Y ahora voy a hacerlo, bueno, voy a ir pasando las paralelas. Recuerdo, yo no puedo pasar paralelos, ustedes sí. Yo paso directamente el ángulo. Bueno, tomo el ángulo, vengo, lo paso. Vengo para aquí. Vamos a ir haciendo, gente, hasta que nos aburramos. Bueno, yo ya me aburrí. Paso para allá, pin. Y paso también el B.
parió. Bueno, yo voy a mentir, chicos, porque me está dando muy bien. Voy a hacer así. Voy a mentir como nunca antes mentí. Voy a hacer así y voy a hacer así. Yo sé que esto es una vil mentira, pero vamos acá. Presten atención un ratito. Sí, presten atención un ratito ahora. No sigan copiando nada. Detalle. ¿Yo estoy equilibrando T o estoy descomponiendo T? Estoy realizando descomposición de T. ¿Qué es una descomposición? Si yo tengo, por ejemplo, un vector o fuerza aplicada en este sentido, significa que ese vector o fuerza me desplaza un punto desde acá hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Descomponer es encontrar dos o más vectores que produzcan el mismo efecto, pero por un camino diferente. Entonces, si yo quiero descomponer en este vector